El municipio de Zacatlán, en el estado de Puebla, es un lugar que deslumbra por su belleza. Paisajes naturales de gran verdor, majestuosas cascadas, montañas impresionantes y extensos huertos de manzanas son muy característicos de la zona. Se trata de un lugar con una historia fascinante, que se remonta siglos antes de la llegada de los conquistadores españoles. De hecho, se tiene conocimiento de tribus otomíes, toltecas y chichimecas, que habitaron en la zona alrededor del año 700, aunque no se asentaron de manera definitiva. Este Zacatlán prehispánico se fue formando con diversos grupos o tribus que iban de paso, tanto de ida como de vuelta, que cruzaban este lado de la Sierra Náhuatl a la Sierra Totonaca, donde hay esos grupos que hablan esos idiomas. Entonces, los que fueron formando este lugar fueron pequeñas familias donde se quedaban, o grupos un poco más grandes donde se pueden ver enterramientos, se pueden ver ollas, vasijas, en fin. Es como vamos identificando los grupos que pasaron aquí. Algunos grupos no tienen nombres o familias que nada más eran, no se sabe su lugar de origen o de qué grupos venían. Lo que se conoce de lo que se ha encontrado de figurillas son de tipo olmeca, mayas, totonaca, teotihuacano, chichimeca, tlaxcalteca, en fin, de los alrededores que fueron formando la cultura Zacatlán. Esto eran los confines del Imperio Azteca y los tenían como guardianes. No pagaban tributo a los aztecas, sino que los mantenían como guardianes para mantener a los tlaxcaltecas en su territorio y no salían en busca de alimentos como sal, como otras cosas que necesitaban. De acuerdo con investigaciones realizadas, la primera población estable fue Otlatlán, fundada en las cercanías de la ciudad de Zacatlán por parte de la tribu zacateca, la cual arribó a la región huyendo de los teochichimecas. Aunque no se tiene una fecha exacta de la fundación de aquella urbe precolombina, se estima que fue alrededor de los años 697 y 713. La selección de aquel paraje obedecía a que las montañas brindaban una protección adecuada ante los ataques de otras etnias abiertamente hostiles. Asimismo, alrededor del año 1015, la aguerrida tribu chichimeca, dirigida por el audaz Xolotl, conquistó aquellos territorios. Estos dominios fueron heredados por los nietos del mítico Xolotl, Atenamitic y Totztequihuatzin. El primero tomó el poder de Atecatzin y el segundo asumió las riendas de la antigua Zacatlán. Durante el auge de la cultura tolteca, la región fue parte del señorío de Tulancingo y, tras la caída, Zacatlán se convirtió en una provincia independiente. En el siglo XV, Zacatlán cayó bajo la influencia de los mexicas, como parte de su vasto imperio. El señor Texcoco, Culhua, fue quien tomó la región, incorporándola a los dominios de la Triple Alianza. En aquellos años, la mayor parte de la Sierra Norte de Puebla era llamada Zacatlán, lo cual indica la importancia que tenía la zona para las autoridades mexicas, hasta tal punto que los campos de la región fueron escenarios de cruentas batallas entre los tlaxcaltecas y los mexicas, ya que los primeros buscaban obtener una salida al mar que les era prohibida por los aztecas. La subordinación de las tribus que poblaban Zacatlán al poderío mexica quedó de manifiesto cuando sus jerarcas acudieron a la inauguración del Templo Mayor de Ciudad de México, en febrero de 1487. En esa ocasión, ofrendaron a los jerarcas aztecas con valiosos regalos. A comienzos del siglo XVI, Zacatlán estaba poblado principalmente por tribus de la lengua náhuatl, aunque también había otros grupos étnicos minoritarios, tales como otomíes y totonacas. Zacatlán es un pueblo muy antiguo.
Fray Juan de Torquemada, que fue prior del convento de Zacatlán en 1601, supo a través de la voz de los antiguos totonacos que ellos habían sido los fundadores de este lugar. Él describe que los totonacos vinieron de Teotihuacán a la costa y en su paso fundaron Zacatlán. Estamos hablando aproximadamente del siglo VII, entre el 600 y el 700. Así que desde el siglo VII al siglo XII hubo una población variada entre totonacos y chichimecas. También pasaron por aquí los toltecas en su camino hacia el sur, porque venían de Tula y se fueron hacia Yucatán. Todos sabemos que Chichén Itzá es una construcción que tiene influencia de los toltecas del centro del país. Bueno, pues pasaron por aquí. Pero ya finalmente, en la etapa del dominio mexica, Zacatlán fue privilegiado de ser un pueblo no sojuzgado. Y no fue sojuzgado porque Nezahualcóyotl había encontrado aquí, Nezahualcóyotl era chichimeca, había luchado por recuperar su trono y los zacatecos lo apoyaron. La hegemonía mexica se mantuvo hasta que fueron derrotados por los conquistadores españoles. Los territorios que se encontraban bajo la influencia de la Triple Alianza fueron tomados por los europeos. En 1520, el conquistador Hernán López de Ávila arribó a la zona de Zacatlán, enviado por Hernán Cortés. De acuerdo con los cronistas de la época, a diferencia de otras regiones del territorio novohispano, en Zacatlán no hubo resistencia por parte de los indígenas, quienes aceptaron sellar la paz con los españoles. Aquí lo que ocurrió es que estando Cortés en Tlaxcala preparando la reconquista de Tenochtitlan, porque ya había estado en Tenochtitlan, pero había sido expulsado por los mismos mexicas, preparó la reconquista en Tlaxcala, construyendo bergantines, y ahí se enteró de este espacio y mandó una brigada de soldados encabezada por Hernán López de Ávila. Y llegaron aquí en 1520, un año antes de la caída de México Tenochtitlan, y se reconoció el sitio. La narrativa de las relaciones de Huitlalpan dice que llegaron los españoles y los indios los recibieron en paz. O sea, no hubo conquista, hubo acercamiento cultural y posteriormente, ya cuando vino la evangelización, pues todo este territorio que evangelizaron los franciscanos de Tlaxcala fue incorporándose al proceso de dominio de los españoles. Durante el período colonial, en Zacatlán se registraron algunos hechos de importancia que, sin embargo, no alteraron la tranquilidad y el sosiego del lugar. En este sentido, cabe destacar la bendición de la iglesia y el cementerio del convento franciscano por el 23º obispo de Tlaxcala, Hernando de Villagómez, en 1564. Otro suceso relevante fue el nombramiento de Fray Juan de Torquemada como guardián del convento en 1601. Aunque algunos indígenas denunciaron a este religioso por maltrato, también es cierto que siempre se mostró interesado por la historia de los pueblos originarios mexicanos, recopilando códices y escribiendo importantes obras sobre estas culturas precolombinas. De hecho, Juan de Torquemada es considerado como uno de los primeros estudiosos de la historia antigua mexicana, además de realizar aportes significativos para la comprensión gramatical de la lengua náhuatl. Uno de los primeros lugares donde se fundó Zacatlán, porque hay una primera fundación, es el lugar que se conoce como Los Paredones. Ahí hubo un pequeño convento. Con el paso del tiempo el lugar sufrió un incendio. Entonces tuvieron que cambiar el lugar al lugar que ahora conocemos. Y desde ahí, a partir de la cuadra o retícula que se hizo para la formación de la población, es como surge Zacatlán, pero el Zacatlán colonial, el primer Zacatlán colonial, en una zona prehispánica con más de 2.500 años de historia. Se funda el primero por franciscanos que venían de Tlaxcala. Lo mismo hicieron de este lado, los franciscanos fundaron la población, haciendo la cuadrícula española para la fundación de poblaciones, y dependiendo de los tipos de lugares es como hacían el tiraje de las calles.